a Cosas de Campo. En este capítulo sobre la fotovoltaica vamos a ver cómo montar los cuadros de protecciones para nuestra instalación solar. Estas protecciones nos van a servir para proteger el inversor y para proteger nuestra instalación. Principalmente tenemos dos cuadros de protecciones. Os los voy a abrir para que los veáis. A ver, como veis, los tengo en el exterior y son cajas que creo que son IP65, bueno, preparadas para la intemperie. Y tenemos dos cajas de protecciones: la caja de protección de salida del inversor de corriente alterna y la caja de corriente continua, que es la corriente que nos entra al inversor procedente de las placas. La caja de corriente continua nos va a constar, en este caso tengo dos cadenas o string, entonces va a estar todo por duplicado para cada una de las cadenas, que consta de dos fusibles, uno por polo, o sea, en total 4, porque está duplicado, y una protección con sobretensiones, que esta protección contra sobretensiones, concretamente esta, creo que son 1000 voltios, pues todo lo que va a sobrepasar los 1000 voltios lo derivaría a tierra. Entonces, en esta caja vamos a tener los 4 cables de corriente continua, 2 por string, más un cable de toma tierra. Y luego tenemos la caja de corriente alterna, que simplemente vamos a tener un interruptor magnetotérmico y un diferencial. Todo ello dimensionado para la instalación. El magnetotérmico nos va a proteger contra las sobreintensidades si tenemos un cortocircuito, y el diferencial nos va a proteger contra los contactos indirectos. Por ejemplo, pues si tocáramos un cable, sería un contacto indirecto que por nosotros se derivaría a tierra y entonces nos protegería a las personas. La caja de corriente continua nos baja por aquí los cables procedentes de las placas solares, se meten en la caja de corriente continua y nos vienen aquí ya hacia el inversor. Y la caja de corriente alterna nos sale ya la corriente alterna transformada del inversor y va por aquí y ya se nos conecta a la instalación de la casa. También nos servirían estas dos cajas como mecanismo de corte. De corriente alterna y de corriente continua podríamos quitar los fusibles, pero el propio inversor ya tiene un desconectador que es mucho más cómodo. También podríamos añadir a la caja de corriente continua un desconectador. Bueno, pues vamos a cerrarlas y vamos a ver cómo las montaríamos. Bueno, empezaremos haciendo la caja de alterna. Entonces, a ver, esto nos irá así. Tiene que ser una caja que tenga espacio para 4 módulos. Tenemos que tener en cuenta que estos módulos ocupan 2 cada uno. Y yo, lo más recomendable es que antes de meter los cables les demos forma. Ya tenemos este de aquí. Hay que tener cuidado, no dañarlos. Yo lo he dañado aquí un poquito, pero bueno, le he puesto cinta aislante y lo hemos apañado. Entonces, a ver, que esto es un poco complicado. Trabajar con el móvil, con la cámara y todo. A ver. Entonces, bueno, pues le daremos forma a este para que lo veáis. Lo pelaremos un poquito. Vale. Y con cuidado de no dañarlo demasiado, le daremos forma. Ahí. Por un lado, los cables, empleo los mismos cables que para hacer la instalación. En este caso, estoy empleando cables de 16 para una instalación de 8200 vatios. Los diámetros de los cables, si los queréis consultar,
va en relación con la distancia con la longitud del cable y la potencia que va a soportar. Entonces, eso lo tenéis en el reglamento electrotécnico de baja tensión. Luego, deciros que estamos empleando los cables convencionales para corriente alterna. Los cables de corriente continua son cables especiales que se emplean para instalaciones de corriente continua solar. Fundamentalmente, la diferencia que tienen, pues no sé, desconozco si el recubrimiento aguanta mejor los rayos ultravioleta, y luego también lo que es el conductor es cobre bañado en estaño. Pues eso le dará algunas características que serán más adecuadas para ese uso. Vale, entonces ahora pasaremos los cables. A ver. Ahí, ¿veis? Ya los tenemos pasados. A ver, que se han deshilachado un poco. Y ahora ya pondremos los dispositivos de protección. ¿Veis? Los dispositivos de protección con carril DIN se ponen por la parte de arriba, y aquí abajo normalmente es automático, pero si no, ¿veis? Lleva unas pestañitas que nos servirían para quitarlos, pero bueno, si hacemos presión normalmente, si no, le podemos ayudar un poquito con el destornillador. ¿Veis? Ya está cogido. Y ahora pondríamos el otro. Este solo lleva uno. Lo mismo. Normalmente suele dar igual, pero vamos, la entrada yo la pongo por arriba y la salida por abajo. Vale. Entonces ahora ya los conectamos. Saldría, o sea, la entrada por donde nos va la salida del inversor vendría por aquí, bajaría y lo meteríamos por los cables a la entrada del diferencial y ya a la salida de la instalación de la casa. Los agujeros en las cajas de protección, o sea, en las cajas y principalmente en las cajas de exterior, es recomendable hacerlo por la parte de abajo, porque así es mucho más difícil que cuele agua. Y si nos viene muy mal hacerlo por la parte de abajo, es recomendable hacerlo por un lateral. Por arriba sería por donde peor, porque es por donde más facilidad habría que se colara agua en caso de que no lo selláramos bien. A ver, entonces, ¿veis? Ahora ya que le hemos dado forma a los cables, es muy sencillito conectarlos. Vale, los meteríamos ahí y ya. Y ahora arriba. Ahí. Y ahora el neutro. Vale. Vale, ahí. La caja de protección de continua ya la tenemos. Entonces lo dicho, a ver. Por aquí le vamos a hacer un agujero y será la entrada
y irá por aquí la corriente y la salida por aquí abajo, que le haremos un agujero aquí o abajo, bueno, donde nos venga mejor. Luego ya será cuestión de hacer en la pared 4 agujeros, aquí, aquí y aquí, y poner los tornillos con tacos. Tiene luego estas tapitas para poner ahí y para sujetar la tapa y cerrarla lo haremos con estos tornillos que se ponen ahí y se sujeta, ¿vale? Aquí en el lateral es un poco más complicado porque molesta la tapa, pero al final se hace. A ver, ¿veis? Entonces tenemos que quitar estos dos plásticos de aquí. Normalmente con unos alicates o con unas tijeras se puede quitar porque ya viene marcado roto o medio roto por donde, ¿veis? Por donde tiene que partir. Vale, y ya veis, lo tenemos. Centrar esto un poquito. Y ya lista para colocar. Los agujeros laterales, si no los tiene, los podemos hacer con una corona. A ver, os lo voy a hacer el primero para que lo veáis. Y estos, pues lo mismo. Si ya los tiene marcados, podríamos hacerlo con unas tijeras, unos alicates, bueno, en fin. Bueno, y ahora ya vamos a hacer el cuadro de protecciones de corriente continua. ¿Veis? Vamos a necesitar que tenga espacio para 12 módulos. Por un lado, tenemos los portafusibles, ¿veis? Estos están aquí. Y luego la protección contra sobretensiones. A ver, aquí tenemos la otra. Es protección contra sobretensiones para 1000 voltios. También las tenéis, si queréis, de 800 o incluso de 600. Ya depende, o dependerá de la tensión que dé vuestra instalación fotovoltaica. Y yo, sobre todo, pondría una protección de sobretensiones en función a la tensión máxima que soporte vuestro inversor, ya que va a proteger vuestro inversor. O sea, en mi caso, por ejemplo, el inversor que voy a poner soporta como tensión máxima, creo que 1000 voltios. Entonces las placas van a dar cada cadena unos 400 voltios. Entonces, pues bueno, le voy a poner unas protecciones de sobretensiones de 1000 voltios, ya que esa corriente la va a soportar el inversor y sin embargo las placas no van a llegar a 1000 voltios, que simplemente van a dar 400 voltios como máximo. Si por alguna razón diera más, pues actuarían las protecciones, pues por ejemplo, si cayera un rayo o lo que fuera. Por un lado tendríamos los fusibles que nos protegerían contra una sobreintensidad y por otro lado las protecciones contra sobretensiones que nos protegerían contra una tensión excesiva. Las vamos a poner todo, como hemos comentado, duplicado, ya que tenemos dos cadenas, uno por cadena, y luego conectaremos en serie para cada polo, primero el fusible y luego la protección contra sobretensiones. Bueno, pues lo mismo, nos prepararemos los cables dándoles forma y ya nos pondremos a conectarlo. Bueno, pues ya está. Preparado los cables. Entonces, a ver, lo dicho. Tenemos que respetar la polaridad, sobre todo en la protección contra sobretensiones, que ya nos viene marcada. Entonces, a ver, vale,
El negativo sería este. A ver, deciros que normalmente la protección contra sobretensiones no llevan salida y entrada, porque lo que hacen es, si hay una sobretensión, directamente lo derivan a tierra. Entonces, tanto la entrada como la salida sería este del negativo y de este del positivo. Están marcados el negativo y el positivo. Sin embargo, los fusibles sí que tienen entrada y salida, da igual el sentido que le pusiéramos. Entonces, por aquí nos entraría de las placas, aquí abajo sería la salida hacia la protección contra sobretensiones, que iría aquí arriba y aquí arriba. En cada uno iría conectado tanto la entrada al inversor como la salida de los fusibles procedente de las placas. Entonces, bueno, pues lo ponemos ahí. Este ya no lo moveremos y aquí pondremos el cable hacia el inversor. Vale. Por un lado y el positivo en el otro. Vale. Vale. Y ya pondríamos los fusibles. Vale, y ahora repetiríamos lo mismo para la otra cadena. Y ahora, en las protecciones contra sobretensiones, la parte central esta de aquí es la que se debería de conectar a tierra. Entonces, bueno, en un lado pondríamos la conexión a tierra de la casa y en el otro lado simplemente, ¿veis? Lo vamos a puentear y ya está. Vale, ahora que lo tenemos conectado, vamos a repasar las entradas y salidas del cuadro. Nos entrarán 4 cables procedentes de las placas solares, negativo y positivo, negativo y positivo. Entonces, los conectaremos aquí, negativo y positivo, negativo y positivo. Y luego nos tienen que salir lo mismo, 4 cables hacia el inversor de corriente continua, que los cogeremos de aquí, negativo y positivo de un string, negativo y positivo del otro string. Normalmente los inversores, los negativos de ambas cadenas van juntos. Y luego nos saldrá un cable a tierra que lo podremos coger de cualquiera de estos dos. Vale, pues nada, ya lo tenemos. Ahora ya, simplemente sería cuestión de poner la tapa. ¿Veis? Si nos sobra, esto se puede tapar con unos cacharricos que hay por ahí. A ver, ¿dónde están? Aquí está, ¿veis? Con estas tapitas ya las pondremos al final. Se pueden tapar esos huecos que nos quedan. Vale. Vale, y para terminar, los vemos ya aquí puestos. A ver, ¿veis? Ese tubo de ahí es el que nos baja de las placas solares
este de aquí, veis que se nos mete a las protecciones en continua y ya nos va por ese tubo al inversor, y luego este tubo de aquí nos sale a las protecciones en alterna y nos va por ahí, y ahí veis se nos mete ya dentro de la casa a la instalación de la casa. Entonces os enseño todo así en conjunto para que lo veáis, y con esto ya terminaremos el vídeo. Espero que os haya gustado, ya sabéis, dadme un like y suscribiros a mi canal. Hasta luego.